Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. Unas semanas más tarde. Era extraño, pensó Poppy, cómo podía llegar a cambiar todo en un mes. Y sin embargo, nada había cambiado. Ella estaba cambiada. No era la misma persona que asistía a las veladas en Londres y exploraba cuevas en la costa de Dorset. Nunca más sería esa muchacha. Pero para el resto del mundo era la misma de siempre. Era la señorita Poppy Bridgerton, sobrina de los influyentes vizconde y vizcondesa Bridgerton. Era una joven dama educada, no el mejor partido, después de todo. Su tío era quien ostentaba el título, no su padre, y además nunca había tenido una dote considerable. Aún así, era un buen partido para cualquier joven que quisiera distinguirse. Nadie sabía que había viajado a Portugal. Nadie sabía que había sido secuestrada por piratas, ni por una pandilla de delincuentes portugueses, ni tampoco, de hecho, por el enviado británico a Portugal. Nadie sabía que había conocido a un apuesto capitán de barco que debió haber sido arquitecto, ni que probablemente él le había salvado la vida, y que quizás ella había sacrificado la de él. Maldito gobierno británico. El señor Wapol le había dejado bien claro que debía mantener la boca cerrada cuando regresara a Inglaterra. Cualquier pregunta indiscreta podía entorpecer sus esfuerzos por rescatar al capitán James. Le había advertido. Poppy le había preguntado cómo sería eso posible si el capitán James estaba en Portugal y ella estaría en Inglaterra. Al señor Wapol su curiosidad no le pareció nada divertida. De hecho, declaró, su curiosidad no me parece nada divertida. A lo cual Poppy había respondido, ¿qué significa eso? Limítese a mantener la boca cerrada, le ordenó el enviado. Cientos de vidas dependen de ello. Poppy sospechaba que exageraba. Quizás hasta fuera una mentira descarada, pero no podía arriesgarse, porque la vida de Andrew dependía de ello. Cuando Poppy llamó a la puerta del señor Wapol, no imaginaba que la sacarían de Portugal antes de saber el destino de Andrew. El enviado no perdió el tiempo para enviarla de regreso a Inglaterra. La subieron a un barco al día siguiente y 5 días después ya estaba en el Real Astillero de Chatham, donde le entregaron un monedero con dinero suficiente para alquilar un carruaje rumbo a la residencia de Lord y Lady Bridgerton en Kent. Podría haber ido a su casa, pero el viaje a Aubrey Hall solo llevaba 2 horas, y Poppy no estaba en condiciones de hacer una parada nocturna sin acompañante en una posada camino a Somerset. Debió de hacerle gracia que eso le preocupara, después de haber pasado 6 días siendo la única mujer en un barco a Lisboa, y más tarde una noche a solas con el capitán James. Andrew. Quizás ahora debía llamarlo Andrew, si aún estaba vivo. Poppy había tardado varios días y unas pocas mentiras en resolver todos los detalles, o más bien la falta de detalles. Con respecto a su ausencia de 2 semanas, ahora sus primos creían que había estado con Elizabeth. Elizabeth creía que había estado con sus primos, y a sus padres les había enviado una carta algo ambigua en la que les informaba de que, después de todo, había aceptado la invitación de la tía Alexandra y que estaría en Kent durante un tiempo indeterminado. Y si alguien tenía alguna duda o hacía preguntas, o por lo menos todavía no. Sus primos fueron muy discretos. Sin embargo, tarde o temprano les podría la curiosidad. Después de todo, Poppy había llegado inesperadamente, sin equipaje, vestida con un traje arrugado que le quedaba pequeño. Pensándolo bien, Poppy suponía que debía estar agradecida de que el vestido le hubiese quedado tan bien.
Su vestido azul ya no tenía arreglos cuando llegó a casa del señor Wapol. Debieron enviar a una criada a comprar otro vestido para reemplazarlo. No era nada que Poppy hubiese elegido, pero estaba limpio, y era mucho más de lo que Poppy podía decir de sí misma en aquel momento. Ah, ahí estás. Poppy levantó la mirada y vio a su prima Georgina al otro lado del jardín. Georgie tenía solo un año menos que Poppy, pero por algún motivo había logrado escaparse de una temporada en Londres. La tía Alexandra había dicho que se debía a la salud delicada de Georgie, pero aparte de su tez pálida, Poppy nunca había visto nada especialmente enfermizo en ella. Por ejemplo, ahora Georgie se acercaba por el césped a toda velocidad, sonriendo con satisfacción mientras se acercaba. Poppy suspiró. Lo último que quería ahora era tener una conversación con alguien que rebosaba tanta alegría. Ninguna conversación, de hecho. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí?, preguntó Georgie después de sentarse al lado de Poppy. Poppy se encogió de hombros. No mucho, 20 minutos quizás, tal vez un poco más. Nos han invitado a cenar a Craig esta noche. Poppy asintió distraídamente. Craig House era la residencia del conde de Manston. Estaba a menos de 2 kilómetros de distancia. Su prima, la hermana mayor de Georgina, Billy, vivía allí. Se había casado con el heredero del conde. Lady Manston ha vuelto de su viaje a Londres, explicó Georgie, y ha traído a Nicolás. Poppy asintió nuevamente, solo para indicar que escuchaba. Nicolás era el hijo menor de los Rockesby. Poppy no creía haberlo visto nunca. De hecho, no conocía a ninguno de los hijos Rockesby, excepto al marido de Billy, George. Creía que eran 4, o quizás 5. No tenía muchas ganas de salir a cenar, aunque sería agradable ver a Billy. Una bandeja con la cena en su habitación le parecía una idea maravillosa. Y además, no tengo que ponerme, dijo a Georgie. Georgie entrecerró sus ojos azules. Poppy había urdido una trama fascinante, en su opinión, para explicar la falta de equipaje a su llegada, pero tenía la sensación de que a Georgie toda la historia le parecía sumamente sospechosa. Georgina Bridgerton era mucho más lista de lo que su familia parecía reconocerle. Poppy la imaginaba sentada en su habitación, pensando y pensando en la historia de Poppy, solo para encontrar incoherencias. No era que Georgie fuera maliciosa, solo tenía curiosidad, una enfermedad que Poppy conocía muy bien. ¿No crees que tu baúl ya debería haber llegado?, inquirió Georgina. Así es, respondió Poppy, asombrada y muy seria. Me asusta que aún no ha llegado. Quizás te llevaste el baúl de la otra señora. No me parece justo. No creo que se haya llevado el mío adrede. De todos modos, Poppy se inclinó con una sonrisa de satisfacción. Su gusto para vestirse era pésimo. Georgie la miró con escepticismo. Es mejor así, añadió Poppy alegremente. La compañía de carruajes ha dicho que la encontraría y harían el cambio. No tenía ni idea de si la compañía de carruajes sería tan magnánima. Lo más probable era que le dijera que era culpa suya no haberse dado cuenta de que alguien se había llevado su baúl, pero Poppy no tenía que convencer a la compañía de carruajes, solo a sus primos. Afortunadamente tenemos la misma talla, dijo Georgie. Lo cierto es que Poppy era 3 centímetros más alta, pero siempre y cuando no socializaran, podía arreglárselas sin añadir encaje a los bajos de los vestidos de Georgie. ¿No te molesta, verdad?, preguntó Poppy. Por supuesto que no. Solo me parece extraño. Ah, lo es, realmente extraño. El rostro de Georgie adoptó una expresión pensativa. ¿No te sientes un poco desarraigada? ¿Desarraigada? Debía de ser una pregunta inocente, pero Poppy estaba tan cansada, tan exhausta de intentar que sus versiones cuadraran, y Georgie no solía ponerse filosófica, por lo menos no frente a Poppy. No lo sé, musitó Georgie. No es que una persona deba valorarse
por los objetos que posee, pero no puedo evitar pensar que debes de sentirte desorientada sin tus pertenencias. Sí, respondió Poppy lentamente. Así es. Sin embargo, ¿qué no daría por volver a bordo del Infinity, donde lo único que tenía era la ropa que llevaba puesta? Y a Andrew, por un momento, también lo había tenido a él. ¿Poppy? Preguntó Georgie, un poco alarmada. ¿Estás llorando? Por supuesto que no, sollozó Poppy. No pasa nada si lloras. Lo sé. Poppy se giró para quitarse algo de la mejilla, algo que no era una lágrima. No tiene importancia, pues no estoy llorando. Eh... Parecía que Georgie no sabía qué hacer con una mujer que lloraba. ¿Y por qué debería saberlo? Pensó Poppy. Su única hermana era la indómita Billy Rockesby, la que una vez montó un caballo de espaldas. Por todos los cielos. Poppy estaba segura de que Billy jamás en su vida había derramado una lágrima. En cuanto a Poppy, no recordaba bien cuánto había llorado. Se había sentido tan orgullosa de sí misma por no ponerse a llorar cuando la llevaron a bordo del Infinity. Al principio supuso que era porque estaba demasiado enfadada y la ira había borrado todo lo demás. Después, fue más bien porque de ningún modo podía mostrarse débil frente a Andrew. Le había apuntado con el dedo y le había dicho que debería agradecer que no fuese la clase de mujer que lloraba. Ahora casi se rió al recordarlo, porque lo único que quería hacer era llorar. Y sin embargo, las lágrimas no acudían. Sentía que le habían arrebatado todo su interior y luego lo habían abandonado lejos, muy lejos, quizás en Portugal, tal vez en el Atlántico, arrojado por la borda durante el deprimente viaje de regreso. Lo único que sabía era que allí, en Inglaterra, se sentía paralizada. Vacía, murmuró. Georgie, que estaba a su lado, se dio la vuelta. ¿Has dicho algo? No, respondió Poppy, porque ¿cómo podía explicarlo? Si le contaba a Georgie cómo se sentía, tendría que decirle cuál era el motivo. Georgie no le creía. Eso era muy fácil de ver. Sin embargo, su prima no insistió. En cambio, dijo, bien, si alguna vez decides que sí estás llorando, con mucho gusto yo haré lo que necesites. Poppy sonrió ante el torpe intento de su prima de consolarla. Estiró su mano y apretó la de Georgie. Gracias. Georgie asintió, aceptando que Poppy no quería hablar, al menos no por el momento. Levantó la mirada al cielo y protegió sus ojos, aunque el sol se ocultaba tras las nubes. Deberías entrar pronto. Creo que va a llover. Me gusta el aire fresco, dijo Poppy. Había estado encerrada en su camarote también en el viaje de regreso a Inglaterra. El señor Whipple tenía demasiada prisa para buscar una acompañante que hablara inglés, así que viajó con la misma criada portuguesa que había elegido su vestido, y con su hermana, dado que la criada no podía volver a Lisboa sin nadie que la acompañara. De todos modos, ambas muchachas se negaron a salir de su camarote, por lo que también Poppy debió quedarse encerrada. El señor Whipple le había asegurado que podía confiar en que el capitán protegería su seguridad y su virtud, pero después de todo lo ocurrido no quiso arriesgarse. La comida tampoco había sido tan sabrosa como en el Infinity, y no sabía qué había sido de Andrew. El señor Whipple le aseguró que ella no lo sabría. Usted irá rumbo a Inglaterra, señorita Bridgerton. Él no seguirá sus pasos por algún tiempo, me imagino. Si alguna vez lo seguía, él no incluyó lo anterior en la frase, pero quedó implícito. Aún así, insistió ella, por mi tranquilidad, ¿podría enviarme un recado? James es un apellido muy común. Para mí sería imposible encontrarlo por mi cuenta. Poppy había dejado de hablar ante la expresión de desdén del enviado. Señorita Bridgerton, ¿de verdad cree que su apellido real es James? Al ver su expresión vacía,
Había continuado: Este es un servicio a su majestad. Ya le he dicho que jamás deberá decir una palabra de todo esto. Si usted va en busca de un hombre que no existe, estoy seguro de que llamará la atención sobre unas semanas que se considerarán sospechosas en su agenda. Y usted no deseará eso. Fue una decisión terrible, pero cuando el señor Wapol volvió a hablar, ya no quiso seguir insistiendo. No es probable que vuelva a ver jamás al capitán James. Pero el señor Wapol la silenció con un simple gesto. Tanto si lo rescatamos como si no, en interés de la seguridad nacional, él no debería ir a buscarla, y es irrelevante que usted sea incapaz de cumplir órdenes, señorita Bridgerton, porque le aseguro que el capitán James es muy capaz de cumplirlas. No podía creerlo. No, no había querido creerlo. Andrew le había dicho que escaparía, que la encontraría. No era tan difícil encontrarla, así que o estaba muerto, cosa que no soportaba siquiera imaginar, o todo lo que había dicho el señor Wapol era cierto y jamás volvería a verlo. Él cumplía órdenes, ella lo sabía. Por ese motivo la había llevado a Portugal en lugar de vaciar la cueva y dejarla en Chartmont. Por ese motivo, él no leía los mensajes que llevaba, y por esa razón, él no iría a buscarla aun cuando quisiera. Por la misma razón, no tenía ni idea de con quién estaba tan enfadada. Con él por enviarla de regreso aun cuando ella sabía que era lo correcto, con el señor Wapol por dejar tan dolorosamente claro que no volvería a ver jamás a Andrew, o consigo misma, porque se sentía muy impotente. ¿Estuviste fuera anoche?, preguntó Georgie. Poppy se volvió sin ánimos hacia su prima. Solo para contemplar las estrellas. Me pareció ver a alguien desde mi ventana. No sabía que eras estudiante de astronomía. No lo soy. Simplemente me gusta mirar a las estrellas. Aunque no eran tan brillantes como a mar abierto, o quizás era solo que el cielo parecía más poderoso cuando una estaba sobre la cubierta de un barco, el rostro vuelto hacia el firmamento. Las manos de Andrew habían estado sobre sus caderas. Ella había sentido el calor de su cuerpo, su fuerza, pero ella no había comprendido. Había tanto que no había comprendido. Y ahora era ridículo, realmente. Aquí estaba, soñando su juventud e inocencia como si fuese una dama experimentada. Todavía no sabía nada de la vida, casi nada. Bueno, voy a entrar, dijo Georgie, poniéndose de pie. Quiero tener tiempo suficiente para vestirme para la cena. ¿Vienes? Poppy iba a responder que no. Faltaban varias horas para cenar, y no sentía ninguna necesidad de preocuparse por su apariencia. Pero Georgie tenía razón. Parecía que iba a llover, y por más angustiada y triste que se sintiera en ese momento, no quería resfriarse por un diluvio. Iré contigo, declaró. ¡Fantástico! Georgie tomó a Poppy del brazo y empezaron a caminar hacia la casa. La cena con los vecinos era una buena idea, decidió Poppy. No quería ir, pero lo que ella quería últimamente no parecía hacerla sentir mejor. Iba a tener que poner buena cara, fingir que estaba feliz y alegre, y que era la misma Poppy de siempre. Quizá, si se esforzaba lo suficiente, empezaría a creerlo. Se volvió hacia Georgie mientras pasaban junto a la glorieta. ¿Quiénes has dicho que irían a cenar? Andrew estaba exhausto. Robert Wapol había tardado casi 2 semanas en rescatarlo de la casa de la colina. Durante ese tiempo prácticamente lo habían ignorado, pero no había dormido bien, tampoco lo habían alimentado demasiado. No sabía cuánto tiempo le llevaría recobrar todas sus fuerzas, pero su recuperación tendría que esperar. Tenía que encontrar a Poppy. Su plan original había sido no dirigirse a su casa en Kent e ir directamente a Dorset, donde suponía que Poppy había reanudado su visita a Elizabeth Armitage.
Si había vuelto a su casa, era un viaje corto desde allí hasta Somerset. Pero el Infinity había regresado a Inglaterra sin él, y nadie en Lisboa navegaba a Dorset. El viaje más rápido sería ir a Margate, que estaba bastante cerca de Craig House, por lo que hubiese sido una tontería no parar allí primero. Podía alcanzar a Poppy mucho más rápidamente en un caballo de los establos Rockesby que en un carruaje alquilado en el puerto. Y por mucha ansiedad que tuviera por encontrarla, la idea de bañarse y cambiarse de ropa resultaba muy atractiva. Había empezado a llover cuando se apeó del carruaje a la entrada de Craig, así que, cuando llegó a la puerta principal, estaba empapado y helado. No tenía ni idea de quién podría estar en casa. Su madre nunca se quedaba en Londres a estas alturas del verano, pero solía ir de visita por la campiña. Era probable que sus hermanos mayores estuvieran en casa. George vivía en Craig junto a Billy y sus 3 hijos, y Edward vivía a pocos kilómetros con su prole. Cuando entró no vio a nadie en el vestíbulo, así que dejó su sombrero mojado sobre una mesa y se detuvo un momento a mirar a su alrededor. Le parecía casi delirante estar aquí, en su hogar, después de semanas tan tumultuosas. Hubo varias ocasiones en que pensó que moriría, y después de su rescate no había podido disfrutar de ningún lujo. De hecho, resultó que los bandidos no tenían motivaciones políticas, pero formaban parte de una banda de malhechores más grande, con tanto poder que Robert Walpole le había aconsejado a Andrew que pasara desapercibido hasta que partiera de Lisboa, y que no volviera jamás. Walpole insistió mucho en eso. El capitán Andrew James podía ser un mensajero importante para la corona, pero ya no podía contar con ayuda y protección en la península ibérica. Era hora de volver a casa, pero más que eso, era hora de quedarse en casa. ¡Andrew! Andrew sonrió. Reconocería esa voz en cualquier sitio. Billy saludó él con calidez, rodeando a su cuñada con sus brazos. A ella no le molestaría mojarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? Hace meses que no teníamos noticias tuyas. Ella lanzó una mirada de advertencia. Tu madre está disgustada. Andrew dio un respingo. Deberías de tener miedo, advirtió Billy. ¿No crees que la alegría de mi inesperada llegada mejorará su humor? Durante una hora quizá. Luego recordará que ni siquiera le has escrito. Ha habido circunstancias atenuantes. No es a mí a quien debes convencer, respondió Billy, negando con la cabeza. Espero que no tengas pensado irte pronto. Iba a marcharme esta noche. ¿Qué? Pero ya había decidido no hacerlo, informó. Esperaré hasta mañana. Por la mañana. No me hace gracia cabalgar bajo la lluvia. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Puedo evitarlo? Por supuesto que no. Ah, entonces será un placer. Billy puso los ojos en blanco ante su sarcasmo. No le digas a tu madre que pensabas partir esta misma noche. De hecho, yo en tu lugar no mencionaría que te irás por la mañana. Sabes que será lo tercero que preguntará. Después de ¿cómo estás y por qué no has escrito? Él asintió. Billy se encogió de hombros. Te deseo buena suerte entonces. Eres una mujer cruel, Billy Rockesby. De todas formas, no habrías podido escapar antes de la cena. Nicholas ha llegado de Londres. Van a venir todos a cenar. Todos incluiría a los Bridgerton. Andrew suponía que este retraso no sería una pérdida de tiempo. Podría conseguir información sobre Poppy, de su paradero, por ejemplo, o si se había visto envuelta en un escándalo. Tendría que pensar en una estrategia para que hablaran de ella, por lo que todos sabían, él ni siquiera conocía la existencia de Poppy. ¿Te encuentras bien, Andrew? Él pestañeó, sobresaltado por la pregunta de Billy. Ella había sujetado el brazo de él con su mano y lo observaba con curiosidad. O quizá con preocupación. Por supuesto, ¿por qué? No sé, solo te ves diferente, eso es todo.
Más delgado, confirmó él. Billy no pareció convencida, pero no insistió. Bueno, dijo con energía, tu madre está en casa del párroco. Estuvo en Londres durante unos días, pero regresó ayer. ¿Nicholas está en casa?, preguntó Andrew. Hacía mucho tiempo que no veía a su hermano menor. En este preciso momento no. Él y George salieron a cabalgar con tu padre, pero deberían regresar pronto. La cena es a las 7, así que no tardarán mucho. Hablando de eso, debería lavarme antes de cenar, comentó Andrew. Ve a tu habitación, resolvió Billy. Haré que te preparen el baño. No tengo palabras para lo celestial que suena eso. Vete, dijo Billy con una sonrisa. Te veré en la cena. Una buena comida, un buen descanso, pensó Andrew mientras subía las escaleras. Era exactamente lo que necesitaba para emprender la búsqueda de una buena mujer por la mañana. Su buena mujer, su Poppy. Querida, ¿estás segura de que te sientes lo bastante bien para cenar? Poppy se volvió hacia Lady Bridgerton, agradecida de que la tenue luz del carruaje le impidiera ver lo triste que era su sonrisa. Estoy bien, tía, respondió. Solo me siento cansada. No entiendo por qué razón. No hemos hecho nada que requiriera grandes esfuerzos últimamente. ¿No es así? Poppy fue hoy a caminar, intervino Georgie. Un paseo muy largo. Poppy miró a su prima, sorprendida. Georgie sabía muy bien que Poppy no había hecho ningún largo paseo ese día. Apenas había caminado hasta el otro extremo del jardín. No lo sabía, dijo Lady Bridgerton. Espero que no te haya sorprendido la lluvia. No, he tenido mucha suerte, expresó Poppy. Había empezado a llover cerca de una hora después de que ella y Georgie regresaran a Aubrey Hall. Al principio fue solo una llovizna, pero luego aumentó en intensidad. El fuerte golpe de las gotas sobre el carruaje casi impedía la conversación. Helen tendrá a los lacayos esperando con paraguas, aseguró Lady Bridgerton. No nos mojaremos demasiado desde el carruaje hasta la casa. Edmund y Violet irán, quiso saber Georgie. No estoy segura, respondió su madre. Violet está llegando casi al final de su embarazo. Imagino que dependerá de cómo se sienta. Estoy segura de que se encuentra bien, observó Georgie. Le encanta estar embarazada. ¿Ya han pensado en algún nombre?, preguntó Poppy. Su primo Edmund se había casado muy joven. Tenía apenas 19 años en su boda, pero todos decían que él y su novia eran muy felices y ahora esperaban su segundo hijo. Vivían cerca de Aubrey Hall, en una encantadora casa señorial que los padres de Edmund les habían regalado para su boda. Sí, es niño. Benedict, respondió Lady Bridgerton. Y si es niña, Beatriz. Muy shakespeariano, murmuró Poppy. Benedict y Beatriz eran los amantes de mucho ruido y pocas nueces. Ella había citado la canción de Baltasar de esa misma obra de teatro cuando ella y Andrew habían librado su guerra de citas de Shakespeare. Era absurdo lo mucho que se habían divertido. Benedict, dijo Georgie, no Benedict. No suspiréis más, niñas, murmuró Poppy, no suspiréis. Georgie la miró de reojo. ¿Que los hombres han sido siempre perjuros? No todos los hombres. Oyeron un gruñido proveniente del rincón opuesto. Poppy se sobresaltó. Habían olvidado que Lord Bridgerton estaba en el carruaje. Creí que estabas durmiendo, dijo Lady Bridgerton, dándole una palmada en la rodilla a su marido. Estaba, respondió él con un Aún me gustaría estarlo. ¿Hemos hecho mucho ruido, tío?, preguntó Poppy. Siento que le hayamos despertado. Es solo la lluvia, dijo él, rechazando la disculpa. Hace que me duelan las articulaciones. Estaban recitando a Shakespeare. De mucho ruido y pocas nueces, respondió Poppy. Bueno, hizo un gesto con la mano para instarla a continuar. Continúa.
¿Quieres que lo recite? Lord Bridgerton miró a Georgie. ¿Lo sabes? No todo, admitió Georgie. Entonces, sí, dijo, volviéndose hacia Poppy. Quiero que lo recites. Muy bien. Tragó saliva, tratando de deshacer el nudo que había empezado a formarse en su garganta. No suspiréis más, niñas, no suspiréis, que los hombres han sido siempre perjuros. Un pie dentro del mar, recitó con voz entrecortada. Se atragantó. ¿Qué había sido de él? ¿Alguna vez lo sabría? ¿Poppy? Su tía se inclinó hacia adelante, preocupada. Poppy miró al vacío. ¿Poppy? Poppy volvió a prestar atención. Lo siento, solo estaba recordando algo. Se aclaró la garganta y continuó. Un pie dentro del mar y otro en la orilla, y sin firmeza nunca en ninguna cosa. Los hombres son criaturas volubles, comentó Lady Bridgerton. No todos los hombres, dijo su marido. No, querido, dijo ella. La verdad es que no. No suspiréis, pues, no. Dejadles que se vayan, continuó Poppy, sin oír la conversación a su alrededor. Sed felices y alegres y exhalad vuestras penas. Shakespeare siempre le recordaría a Andrew. ¿Acaso todo le haría pensar en él? En él. ¡Ay! Nana, Nana. Georgie finalizó por ella. Miró a Poppy con extrañeza antes de volverse hacia su padre. Esa parte la sabía. Lord Bridgerton bostezó y cerró los ojos. Siempre se duerme en los carruajes, dijo Georgie. Es una habilidad, expresó Lord Bridgerton. Bien, es una habilidad que no tendrá recompensa esta noche, anunció Lady Bridgerton. Hemos llegado. Lord Bridgerton suspiró ruidosamente y el resto de las ocupantes reunió sus guantes, bolsos y demás, dispuestas a apearse. Tal como había dicho Lady Bridgerton, los acompañaron al interior de la casa protegidos por paraguas, pero se había levantado viento y todos se habían mojado un poco antes de entrar. Gracias, Willock, dijo Lady Bridgerton al mayordomo mientras éste tomaba su capa. Hace muy mal tiempo esta noche. Así es, milady. Le entregó la capa a un lacayo y se acercó a ayudar a Georgie y a Poppy. Las secaremos lo mejor posible durante la cena. ¿La familia está en el salón? Así es, milady. Fantástico. No es necesario que nos guíe. Conozco el camino. Poppy sacó los brazos de su capa y siguió a sus tíos hacia el salón. ¿Habías estado aquí antes?, preguntó Georgie. No lo creo. De hecho, nunca había pasado tanto tiempo en Kent. Era verdad, Poppy veía a sus primos en Londres mucho más que en el campo. Te encantará Lady Manston, aseguró Georgie. Es como una segunda madre para mí, para todos nosotros. Las cenas aquí siempre son informales, como en familia. Informal es un término relativo, murmuró Poppy. En el Infinity había pasado una semana descalza. Esta noche se había vestido por todo lo alto, como lo hubiese hecho para cualquier cena en sociedad. El vestido rosa, que había tomado prestado de Georgie, era un poco corto, pero no era muy visible, y el color parecía sentarle bien. Estaba intentando continuar con su vida. Se esforzaba por hacerlo. Lo más difícil era que no había nada que ella pudiera hacer. No sabía dónde vivía Andrew, quién era su familia. Por supuesto que no ayudaba que el apellido que usaba fuera James, sin duda, uno de los más comunes en toda Inglaterra. ¿Cuántos apellidos comunes eran también nombres de pila comunes? James, Thomas, Adam, Charles, todos parecían ser nombres masculinos. Incluso Andrew podría ser un apellido. ¿No conocía a alguien con ese apellido? ¿En Londres, quizás? Poppy levantó la mirada. ¿Cómo era posible que ya hubiese llegado al salón? Su prima Billy la miraba divertida. Lo siento, murmuró Poppy. Estaba algo distraída. No me atrevo a preguntar en qué pensabas. Es siempre de lo más extraño.
Pero Billy lo dijo con todo el cariño. Tomó las manos de Poppy y se inclinó para besarlas en ambas mejillas. Estoy tan feliz de que hayas venido. ¿Conocerás al hermano de Georgie? Sí, murmuró Poppy. Esperaba que no intentaran emparejarla con Nicholas. Estaba segura de que sería alguien adorable, pero lo último que quería en este momento era coquetear. Además, no era muy joven, apenas un año mayor que ella. Aún no ha bajado, indicó Billy. Estaba exhausto del viaje cuando llegó. ¿De Londres? ¿Tan difícil podía ser viajar desde Londres? Deja que te traiga una copa de Jerez. Estoy seguro de que lo necesitas. El tiempo es espantoso. Nadie diría que es verano. Poppy aceptó la copa y bebió un sorbo. Se preguntó quién sería el joven que estaba al otro lado de la habitación si no era Nicholas. Parecía de esa edad, y él y Georgina reían como viejos amigos, pero Billy había dicho que aún no había bajado. Qué raro. Poppy descartó la idea. No tenía suficiente curiosidad para preguntar, así que dio algunos pasos por la sala, sonriendo educadamente, mientras veía a Lady Manston entrar al salón por una entrada situada al otro lado. ¡Alexandra! Gritó Lady Manston, corriendo a abrazar a Lady Bridgerton. Jamás adivinarías quién llegó esta tarde. Georgie apareció a su lado y tiró de su manga. Ven a conocer a Nicholas. ¿Nicholas? Poppy frunció el ceño. Entonces, ¿quién? ¡Andrew! Gritó Lady Bridgerton. Andrew. Poppy apartó la mirada de la reunión, horrorizada por las lágrimas que se arremolinaban en sus ojos. Otro nombre común, igual que James. ¿Por qué el maldito hombre no podía llamarse Marmaduke o Nimrod? Suficiente. Tenía que sobrevivir a esta noche. Con renovada determinación, volvió al salón. Con la mirada encontró a su tía, que ahora estaba al otro lado de la sala y abrazaba a alguien. Alguien de cabello castaño bañado por el sol, peinado en una cuidada coleta. Dios mío, se parecía mucho a Andrew. No sintió que la copa de Jerez resbalaba de entre sus dedos. Ni siquiera se dio cuenta de que la había soltado hasta que Billy, que estaba de pie junto a ella, gritó ¡Ah! Y la sujetó, salpicándolas a ambas de pie a cabeza. Pero antes de poder decir nada, antes de pensar en otra cosa que no fuera su nombre, Billy le hizo dar la vuelta y la condujo hacia otra puerta, que Poppy no sabía que estaba justo a su espalda. Haremos que te limpien, decía Billy. Dios mío, tienes jerez hasta en las pestañas. ¡Billy! Gritó alguien que estaba al otro lado del salón. ¿Qué estás...? Billy se limpió el rostro con la manga y asomó la cabeza al salón. Por favor, empiecen a cenar, vamos enseguida. No, no, insisto. Luego regresó para mirar a Poppy y llamar a una criada para pedirle agua y un paño. Arreglaremos esto en un momento y todo volverá a ser como antes. Volverá a ser como antes. Poppy estuvo a punto de empezar a reírse.